Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Hermoso estar en su casa, casa de oración. Y hermoso poder no solo alabarle, sino también abrir el corazón para escuchar su voz en este momento. En situaciones de pérdidas o de tristezas, el consuelo es el que actúa, ¿no es cierto?, en nuestras vidas como un acto de compasión o de empatía con alguien. Y es ese consuelo, es esa herramienta que nos da, que podemos dar de una persona a otra. Cuando está ese amor, cuando sentimos que no nos juzgan, cuando sentimos que nos están acompañando. Y si así de importante puede llegar a ser el consuelo que recibimos de otra persona, piensen cuánto mayor es el consuelo que podemos recibir de Dios en nuestros momentos de necesidad. Y eso es lo que vamos a mirar en este capítulo 40 extraordinario. Es uno de los capítulos, como capítulo, que creo que más impactan mi corazón. Y los invito a leer, si los chicos lo quieren pasar, en Isaías 40 del 1 al 11 nada más, un capítulo muy conocido por todo lo que representa, por todo lo que nos dice acerca de Dios. Pero miren cómo comienza. Isaías 40 del 1 al 11 dice así la palabra de Dios. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades, Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Hermoso pasaje de la palabra de Dios. Hay un intercambio importante de tiempo, un intervalo de tiempo entre el capítulo 39 y este capítulo 40. El capítulo 39 termina con una palabra de juicio sobre Judá, sobre Jerusalén, a causa de los pecados. Y Dios les dice, 70 años serán
llevados cautivos a Babilonia a causa de su iniquidad. Y después, silencio. Se cumple la palabra anunciada por el profeta y Judá es llevado a esa tierra lejana como cautivos. Pero antes de que se cumpliera el tiempo, vienen estas palabras consoladoras de parte de Dios. Y les dice, consolaos, consolaos. Qué hermoso cuando Dios repite la misma palabra 2 veces, porque le está dando fuerza a lo que Él dice. Y hay por lo menos varios componentes que tienen que ver con este consuelo. 5 componentes. El primero, a pesar del juicio, Él les dice, pueblo mío, pueblo mío. Dios condena el pecado, pero sigue amando al pecador. Dios le dice a Israel, ustedes siguen siendo mi pueblo. El salmista en el Salmo 133 había dicho, su fiel amor perdura para siempre. Su fiel amor perdura para siempre. Nosotros somos tantas veces infieles, pero Dios permanece fiel. Dios permanece fiel. Una segunda cosa que vemos en este pasaje es que sus pecados han sido perdonados. Dios les asegura que sus pecados han sido perdonados. Staupitz era un sacerdote en Alemania que era el mentor y el confesor de Martín Lutero. Y en los momentos de crisis de Lutero, cuando Lutero creía que Dios le condenaría, que iría al infierno, que no recibiría el perdón de Dios, Staupitz les dice estas palabras hermosas. Le dice así, mira las heridas de Jesús, hermano. Mira las heridas de Jesús. Mira las heridas de Jesús. Y nosotros de la misma manera debemos mirar las heridas de Jesús y saber que cuando confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, escribió el apóstol. Limpiarnos de toda maldad. En tercer lugar, consuelo, porque a raíz del perdón, Dios mismo se ocupa de traer a todos los exiliados de regreso a su tierra. Dios mismo es el que se ocupa de traerlos. Y Él entonces ahí habla de que allanará todo aquello que se interponga para que su pueblo regrese a su lugar. En cuarto lugar, consuelo, porque aunque las personas cambian, Dios nunca lo hace. Verso 7 nos dice que como hierba es el pueblo. Sin embargo, la palabra de Dios, lo que Dios dice, permanece para siempre. Y esa misma seguridad podemos tener cada uno de nosotros, que lo que Dios nos dejó escrito aquí en su palabra, de tapa a tapa se cumplirá. De tapa a tapa se cumplirá. Dios es un Dios que cumple siempre su palabra. En quinto lugar, consuelo, porque nuestro Dios vendrá con poder. Él lo prometió, que nos vendría a buscar y así va a ser. Es un Dios, todo el capítulo 40 habla de este Dios poderoso. Pero también consuelo, porque dentro de este pasaje está la profecía acerca de la venida del Mesías. Voz que clama en el desierto.
En primer lugar se refiere al ministerio que Juan el Bautista iba a cumplimentar aquí en la tierra, siendo el precursor del Mesías, antes de la llegada de Jesús, con un mensaje fuerte, porque Él les decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Y ahora, cada uno de nosotros también estamos incluidos en esta profecía, porque ahora Dios trabaja en cada uno de nuestros corazones, porque nosotros también tenemos que hacer un anuncio importantísimo, que ¿cuál es? Que el Señor Jesucristo vendrá a buscarnos a cada uno de nosotros, a todos aquellos que hemos recibido, creído en el Señor Jesús. A anunciar que el Señor viene. Pero hay un lenguaje simbólico que aquí el profeta usa, justamente para mostrarnos la obra de Dios en cada uno de nuestros corazones. Y vamos a mirar esa obra de Dios, lo que Dios quiere hacernos. Cuando nosotros le hemos pedido perdón, hemos confesado nuestros pecados, Él nos recibe como sus hijos, pero sigue obrando y sigue obrando para transformar cada corazón a la semejanza de Jesús. Preparad el camino del Señor, dice el versículo 3. Preparad el camino del Señor. Y está usando una figura que tiene que ver con los reyes orientales. Cuando los reyes iban de una ciudad o de un reino a otro, no había caminos como nosotros los conocemos ahora. Así que cada uno de esos reyes que tenía que ir hacia algún lugar debía enviar primero personas que inspeccionaran el camino o el lugar que iban a recorrer, para ver si se iban a encontrar, casi digo topar, tanto estoy con la ecuatoriana, que se iban a encontrar con un curso de agua, que se iban a encontrar con algún bosque y tenían que tener los recursos y los elementos para poder solucionar esos obstáculos. Esto es lo que el profeta toma como figura. Y así entonces también habla a nuestros corazones. Cuando Él viene a nuestras vidas, Él comienza a obrar. ¿Qué dice lo primero? Verso 4. Que todo valle sea alzado. Que todo valle sea alzado. Esas áreas de necesidad, esas zonas hundidas en nuestra vida, tienen que elevarse al propósito y a la voluntad de Dios. Esas zonas hundidas, ¿cuáles pueden ser? Muchas veces nos sentimos como machacados, ¿no? Nos parece que ya más cosas no nos pueden pasar. Y allí viene el Señor y nos levanta. Cuando nos sentimos derrotados, allí viene el Señor y nos levanta. Hay un valle que es el valle de la desesperanza. Y tal vez muchos de nosotros hemos cruzado alguno de estos valles o estamos en un valle de desesperanza. Recuerdo una familia que pastoreamos hace muchos años atrás, que tenían su casa hipotecada y llegó el momento donde el banco iba a ejecutar esa hipoteca y ellos perdían su casa. Un matrimonio cristiano que de buena fe, él había puesto un negocio,
era del pueblo, todo el pueblo decía, mañana te pago esto, el otro le decía lo mismo, y un tercero y un cuarto, él confiando en la palabra de todos ellos, y ninguno le pagaba. Y llegaban sus compromisos y él no tenía cómo enfrentarlos. Y al banco no le importaba nada la situación de este hombre, así que recibió la nota de tal fecha iban a ejecutar la casa. Oramos, ayunamos, y fue Salvador el que comenzó a decirle que él tendría que viajar y presentarle al banco lo que estaba pasando, y él no quería, pero no, era tal ya la desesperanza que lo embargaba. Sin embargo, arrastrado por el pastor, allá viajaron a la ciudad, fueron al banco, y el banco dijo, bueno, díganos usted cómo puede pagar las cuotas. Siempre en el Señor podemos revertir nuestros valles de desesperanza. Siempre en el Señor hay una respuesta. Otro valle que nos embarga es el valle de los temores. ¿Quién no ha sufrido temores o quién no sufre temores? Pero hay temores que nos dañan, que nos paralizan y que no nos dejan avanzar en la vida. Conocimos una mujer en Liniers, una mujer de una capacidad sin igual, y uno se daba cuenta que estaba desperdiciada en toda su capacidad, porque no se atrevía. Pero ¿qué había pasado? Ella descubrió que su temor era el temor al ridículo. Porque cuando ella era apenas una niña de 6 años y recién comenzaba su primer grado, una maestra la envió al pizarrón. Y cuando le hizo una pregunta que ella no supo contestar, esta maestra se burló de tal manera que todos los niños en el grado se burlaron también de ella. Y le quedó tal parálisis que nunca más se animaba a estar al frente de algo. Temor al ridículo, que la paralizó hasta que descubrió dónde estaba el origen. Y en el Señor Jesucristo la venció. La venció. A veces el temor tiene que ver con un temor al rechazo. No nos sentimos dignos y pensamos que los demás no se van a interesar por nosotros. Y ante el temor al rechazo, nos metemos hacia adentro. Hay un temor muy fuerte en muchas personas, que es el temor a la soledad. Y esa angustia de verse solo o sola, muchas veces hace que esa persona pueda comenzar relaciones o estar en relaciones simplemente por no estar solo o sola. Dios nos libera del valle de los temores. Hay un valle que es el valle de las inseguridades, que también nos tiene cautivos a muchos de nosotros. Yo viví en ese valle por largos y largos años. El valle de la inseguridad, cuando falta la confianza en nosotros mismos, cuando no nos vemos aptos, cuando creo que yo no voy a poder cumplir o satisfacer eso que esperan de mí. Hace que yo no me vea suficiente y hace que mire que un puesto de trabajo, un lugar de liderazgo o cualquier cosa que otros piensan para mí, yo diga no. Y yo me escondí por muchos años. Y sin embargo, Dios tuvo que trabajar en mí, hasta que en el Espíritu Santo pude vencerlo. Cuando estaba ya de pastora en Liniers, llevaba años en el pastorado, no se crean que hace tan poco, Dios me dijo que iba a ser presidente de las mujeres.
Me lo dijo claramente, 1 vez, 2 veces, 3 veces. Y yo decía, no, mujeres de todo el país, no soy capaz, no. ¿Y qué hace el valle de la inseguridad? Que nos comparemos con otros. No, pero si fue Ofelia, si fue tal, si fue... No, imposible. O que tengamos un diálogo interno tan crítico de nosotros mismos. Pero Dios quiere sacarnos, como me sacó a mí, de ese valle de inseguridad. La segunda cosa, dice aquí, bájese todo monte y collado. El otro era algo hundido que tenía que ser levantado. Acá hay algo alto que tiene que ser bajado. ¿Qué es esto? ¿Qué representa esto en nuestras vidas? El orgullo. El orgullo. Todo aquello que hace que nuestro orgullo aparezca. Puede ser porque me nombraron para algo importante, puede ser porque logré conquistar algo que soñaba hace mucho, puede ser la compra de una casa, un auto. Hay muchas cosas que hacen brotar en nuestro corazón el orgullo. El orgullo es un monte que Dios necesita aplastar. Otro puede ser nuestro carácter. ¿Cómo nos escudamos con nuestro carácter, verdad? Bueno, yo soy así. Y ponemos punto final. No, sí puede ser así, pero el Espíritu Santo puede hacer otra cosa, ¿o no? El Espíritu Santo es el que nos transforma. Y Él quiere transformarnos, porque no hay nada peor a los ojos de Dios que el orgullo y la vanagloria. Por el orgullo, el diablo cayó y nos quiere arrastrar a todos. Entonces, estemos atentos a este monte y a este collado. Una tercera cosa, dice, vuélvase llano el terreno escabroso. ¿Qué pueden ser el terreno escabroso? Creo que no hay nada más escabroso, amados, que las relaciones de los unos con los otros. Todos tenemos nuestras razones, todos queremos tener la razón en algo, y esto va haciendo que nos distanciemos los unos de los otros, que pongamos barreras los unos con los otros. Esto no puede ser así en la familia de Dios. Así que Dios va a trabajar en ese corazón. Dios va a trabajar en ese corazón. Debemos mirar al otro como nos dice la Biblia, como superior a mí mismo. Ponerlo en primer lugar. No pretender tener siempre la razón, porque otros también tienen opiniones y son válidas, tan válidas como lo es la mía. Que el amor y el perdón sean los recursos que tenemos, son el recurso que tenemos para poder tener relaciones sanas. Y dice por último que lo abrupto se convierta en ancho valle. Me encanta esta figura. ¿Qué es algo abrupto? ¿Vieron las figuras de los acantilados? Yo nunca estuve delante, pero es algo que termina así, de golpe, ¿no? Uno viene y se cortó. Abrupto es el pecado sin confesar. El pecado sin confesar. Porque ¿qué nos dice este mismo profeta en el capítulo 59? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando hay pecado oculto en nuestro corazón,
hay algo abrupto. Dios no me escucha. No va a responder mis oraciones. Con Dios no podemos jugar. Entonces, lo más importante es que confesemos rápidamente y nos apartemos de todo pecado y de toda iniquidad. Cuando confesamos, la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora bien, el Señor nos ha moldeado, nos va haciendo más y más a la imagen de Cristo. Y entonces llegamos a este versículo maravilloso que dice en el 9, súbete. ¿A dónde? Sobre un monte alto. Pero no es el mismo monte del capítulo 4. Acá no es un monte negativo, sino que está hablando del monte de Dios. Debemos crecer en nuestra relación con Dios. Cuando nosotros escalamos una montaña, ¿cuántos escalaron montaña acá? ¿Alguien escaló alguna montaña? Ah, muy bien. Oski, ¿alguien más? Ah, muy bien, Flor, los jóvenes. Yo nunca escalé montaña, pero lo cierto es que una cosa es verlas en la base y otra cosa muy distinta a medida que ascendimos. Yo lo hice, pero tengo que confesar que no escalé, sino que cuando estuvimos visitando a la familia Salvador en Italia, nos llevaron a conocer los Alpes, así que nos llevaron en auto, y comenzamos desde la base, dando toda la vuelta, hasta que llegamos a 2.300 metros de altura, en un paso allí en los Alpes suizos, precioso. Y lo maravilloso es que en la base de los Alpes nosotros veíamos los pinos y allá a lo lejos los picos nevados. Pero cuando llevábamos ya ascendiendo y ascendiendo, el panorama cambió. Y de pronto la niebla era palpable, así que nos bajamos del auto para poder tocar la nieve. Una cosa era el paisaje abajo, otro muy distinto era el paisaje arriba. Cuando nosotros conocemos al Señor Jesús, en ese primer tramo de nuestra relación, nosotros conocemos la base, lo elemental, que Dios nos salvó. Pero en la medida que subimos en nuestra relación con Dios, vamos descubriendo las maravillas de su persona, la maravilla de quién es realmente el Señor. Amén. Es así, pero necesitamos subir cada día a su presencia. Es en la lectura de la Biblia, es en la oración, es en esa búsqueda de su rostro, donde aprendemos a conocerlo más y más. Miren lo que dice el versículo. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz. Levanta fuertemente tu voz. ¿Vieron cuando alguien es abuelo o abuela? Habla por todos lados, ¿sí? Anuncia que ha sido abuelo o abuela. Cuando una mamá o un papá recién tienen el primer bebé, hacen lo mismo. Y si va a la escuela, ¡ay, no sabés, mi hijo, mi hija! El primer día del jardincito. Con esa misma alegría y gozo, el Señor nos desafía a comunicar, a contar quién es nuestro Dios. Miren lo que dice aquí. Anuncia, no temas,
a todas las ciudades: ved aquí al Dios vuestro. Me perdí. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Nosotros tenemos que contar de este Dios que nos salvó. Nosotros tenemos que contar de la obra maravillosa que Dios está haciendo en nuestro corazón. Con esa voz de júbilo, como las abuelas, como los abuelos, como los papás con su primer hijo, con tu motivo mayor de gratitud. Pero ahora hablando de nuestro Dios. Y todo el capítulo 40, el profeta va a hablar de cómo y de quién es nuestro Dios. Y no lo vamos a tocar, se los dejo para que ustedes puedan leerlo. Pero habla que no hay con quién comparar a nuestro Dios, imposible. Y este es el capítulo que termina con esas promesas tremendas: el da esfuerzo alcanzado, multiplica la fuerza al que no tiene ninguno. Promesas de Dios. Siempre me quedó grabada. Él no se va a acordar. Él me trajo un recuerdo hermoso el otro día. Estoy hablando de Tomás Jara. Pero él dijo una vez una frase que me quedó marcadísima. Y es que nosotros somos los médicos que caminamos. Hay muchísimas personas que están al lado nuestro todos los días, que no conocen a Dios, que nunca escucharon tal vez de Él, o escucharon pero no les importó. Y nosotros tenemos este mensaje maravilloso de este Dios maravilloso, y el Señor nos dice: yo trabajo y preparo tu corazón para que vos después grites en el mundo mi obra. Mi obra. No callemos, hermanos, de nuestro Dios. Hablemos a los gritos, anunciemos que Dios vuelve, porque Él viene a buscarnos. Y no falta mucho. Y hay tantos al lado nuestro que caminan, pero están muertos. Y es nuestra responsabilidad, es nuestro privilegio poder anunciar las buenas nuevas de Dios. Mañana voy a cruzarme con personas que no tienen una relación personal con Dios. El martes, el miércoles, todos los días nos cruzamos con personas que no tienen a Dios en su corazón. Y nosotros tenemos un mensaje maravilloso que podemos entregar. Eso espera el Señor. Hoy cantamos 2 canciones que tienen que ver con estos primeros 11 versículos, ¿sí? Cuando habla de la preparación del Señor, cantábamos: sumérgeme en tu río, Señor. No es en nuestra fuerza, no es en nuestra sabiduría, es en el poder y en la autoridad de Dios. Y lo que tenemos que anunciar no es una teología, es simplemente anunciar quién es el Señor para nosotros. El que nos escucha, no necesitamos saber el Apocalipsis y todos los libros proféticos, no, simplemente contar lo que Dios hizo y está haciendo en mi vida. Amén. Nos ponemos de pie, oramos. Padre Celestial, gracias porque eres el Dios de toda consolación, Señor. Tú eres el Dios que nos has buscado, el Dios que nos ha perdonado, el Dios que se interesa por nuestras vidas,
el que vela, el que nos toma como un pastor y nos apacienta junto a su pecho. Señor, gracias porque nos has dado el enorme privilegio de poder anunciar las buenas nuevas de salvación, porque tu regreso está pronto, Señor. Y gracias porque podemos ser esos médicos aquí en la tierra para sanar por medio de tu presencia a esas almas afligidas, a esas almas perdidas, a esas almas sin consuelo, para llevarle las buenas nuevas de tu salvación. Oh Señor, úsanos. Y mientras tanto, que cada uno de nosotros podamos ser desafiados a trabajar, a permitirte que tú trabajes en nuestro corazón, porque tú quieres hacerlo. Señor, tantas veces pasamos por esos valles, Señor, hundidos en nuestra vida, o a veces es el orgullo, esos montes altos que opacan, Señor, nuestro testimonio. Perdónanos, Señor, perdónanos, ayúdanos y haz en cada uno la obra que tú quieres hacer. Te necesitamos, Señor, lo sabemos. Por eso abrimos en esta hora el corazón. Señor, que tu Espíritu Santo esté tocando cada uno de nuestros corazones en esta noche, para que tú sanes, Señor, para que tú sanes toda herida, para que tú, Señor, te manifiestes con poder. Damos honor y gloria al que puede hacerlo, honor y gloria al que quiere hacerlo, honor y gloria al que viene pronto. En tu nombre poderoso, Señor. Amén y amén. Amén, Señor.